Las naciones que van a ser enemigas de Israel son asignadas, repartidas, es el lenguaje de Deuteronomio, a otros dioses. Es el marco inicial de lo que consideraríamos como la guerra espiritual. Si tomamos como cierto lo que dice Mike Heiser en este video, la política, las naciones del mundo tienen que ser vistas no desde un orden natural, sino desde un orden sobrenatural. Hay poderes y principados que están moviendo los siglos y dando forma a los grandes acontecimientos de nuestro tiempo. Si pensamos que solo hay humanos decidiendo esto, bueno, al parecer Michael Heiser nos diría, nos estamos quedando cortos. Pero bueno, vamos. Has preguntado, bueno, estoy leyendo Génesis y parece que todos saben quién es el Dios verdadero, y luego llegas a esto de Babel y es como si nadie supiera quién es. Y mira, los padres de Abraham son idólatras. ¿Sabes? Eso lo descubrimos en el libro de Josué. ¿De dónde vino la idolatría? ¿Cómo es que están adorando a otros dioses si todos conocían al único Dios verdadero? ¿De dónde salió esto de Babel? Proviene de este incidente. Dios asigna. ¿Recuerdas Deuteronomio 4? Leímos eso. Elohim que él había asignado a las otras naciones. ¿Recuerdas ese lenguaje? Lo buscamos. Dios asigna a cada nación a otros miembros de la hueste celestial. Ahora, el plan es, de nuevo, estoy omitiendo mucho aquí porque normalmente hago esto en 30 horas. El plan es que se supone que ellos sean sustitutos. Se supone que ellos mantengan a la gente en el camino correcto, mantengan vivo el conocimiento del Dios verdadero, traten bien a su pueblo, pero no voy a tener una relación con ustedes. Ustedes están bajo juicio, están bajo castigo. Aún así, sigo interesado en ustedes porque, ¿qué sucede después en la historia bíblica? Dios se divorcia de la humanidad. He terminado. Ya estoy harto. Voy a separarlos. Voy a asignarles a otros dioses y básicamente les estoy asignando esos dioses a ustedes y vamos a ver cómo resulta eso. ¿No quieren que yo sea su Dios? Bueno, probemos con otra cosa. Mientras tanto, voy a ir a Or, voy a elegir a este tipo, Abraham, y voy a empezar de nuevo. Eso, Voy a eso, eso, comenzar una nueva humanidad en el eh, Edén con esto, él. esto es interesante porque eh, Michael Heiser habla mucho de esta idea del concilio divino, ¿no? Y cita algunos versos en Salmos y en Job para hablar que había lo que él llama ahora hueste celestial, ¿no? O sea, estaba otros seres celestiales. Estaba el Dios verdadero y había como si fuesen dioses, pero no en el sentido de que son un Dios único, todopoderoso, sino que son esta especie de seres espirituales a las que Dios les ha asignado naciones, ¿no? Entonces, Dios hace esto con el objetivo de que, bueno, ellos mantengan vivo el conocimiento del Dios verdadero, porque Él se ha divorciado de la humanidad, y luego va a Ur de los Caldeos y escoge a Abraham para empezar de nuevo, ¿no? Nada, solo quería aclarar eso, dale. Voy a crear un nuevo grupo humanitario para entablar una relación con... Ya no tengo ninguna relación con las naciones. Bueno, ahora bien, Dios no quiere decir, ya sabes, que no quiera volver a verte nunca más. ¿Por qué? Como lo sabemos. Porque cuando Dios va a Abraham y hace un pacto con él, ¿qué le dice? Será a través de ti y de tu descendencia que todas estas otras naciones finalmente serán bendecidas. Dios no pierde el interés por completo, pero ellos están bajo castigo. Así que Dios va. Mira, Deuteronomio 32 ahora, Israel es la porción de Yahvé. He terminado con todos los demás. Voy a empezar mi propio grupo de nuevo. Y va a Abraham y Sara es perfecta porque no puede tener hijos. Porque todo el mundo va a saber que Israel existe gracias a un acto sobrenatural de Dios. Mm, Voy a hacer de ellos un reino de sacerdotes. Esto es lenguaje del Éxodo. Ellos me van a representar ante el resto de las naciones. Y en algún momento las naciones serán traídas de vuelta a la familia. Así que en el versículo 8 del Salmo 82.8, esto es lo que nos conecta de nuevo con Deuteronomio 32, porque el Salmo termina con el salmista clamando, oh Dios, recupera las naciones. Así que en algún momento en el futuro los dioses de las naciones van a morir como hombres, van a ser castigados, van a ser eliminados. Y esto es lo que quiere el salmista porque desea que las naciones sean reintegradas. Ahora, pensemos en la teología que tenemos aquí. Tenemos una situación en la que Dios se divorcia de la humanidad.
Las naciones que van a ser enemigas de Israel son asignadas, repartidas, es el lenguaje de Deuteronomio, a otros dioses. Esta es la explicación del Antiguo Testamento de por qué los pueblos de las naciones adoran a otros dioses, que no tienen una relación con el Dios verdadero. Esta es la respuesta. Es Babel. Este evento enmarca la totalidad del resto del Antiguo Testamento. Hemos habilitado la parte de miembros del canal por si alguno de ustedes quiere apoyar el trabajo que estamos haciendo. Esto tiene solamente dos categorías. $1, que son estos 1.400 pesos que ven, y si son millonarios, $10. ¿Sí? Entonces, si vos querés ser parte y querés aportar siendo miembro, puedes desde $1 mensual, solo $1, desde el botón unirte, apoyarnos a que podamos seguir haciendo esto. ¿Sí? ¿Saben cuántos sponsors tenemos? 0. No, en realidad 1. Dios. Ese es nuestro único sponsor. Así que si Dios te mueve a que nos aportes algo de valor, puedes hacerlo desde el botón unirte y volverte miembro desde $1. Y si sos millonario, $10. Ahora, Sobrado. ¿cuál es la única diferencia que va a haber entre los miembros y el resto de los mortales? Bueno, que el directo completo solo va a estar disponible para miembros, ¿sí? Pero vamos a seguir subiendo recortes y fragmentos, como lo estamos haciendo acá, para que los puedan compartir, para que los puedan volver a ver en la parte de videos. Ahí estuvimos subiendo los mejores momentos de los directos de las últimas semanas. Entonces, vuelvo a repetir, si está en su corazón, si tienen $1 y quieren aportar, desde el botón unirse, lo pueden hacer. Porque a partir de este punto es Israel contra las naciones y Yahvé contra los dioses. Es el marco inicial de lo que consideraríamos como la guerra espiritual. Porque lo que va a hacer Pablo es que va a estar mirando la traducción griega de la Biblia hebrea y algunos de los términos que va a encontrar en Daniel 10 y en Deuteronomio 32. ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? Ese va a ser el vocabulario de Pablo para las potestades y principados. De ahí es de donde Pablo obtiene su teología. Pablo entra, él es el apóstol para las naciones. Por supuesto, él es el apóstol de los gentiles. Él sabe que cuando sale de Judea, bien, fuera, ya sabes, de Israel, con lo que se va a encontrar. Él conoce la teología de Daniel 10 y sabe de dónde la toma Daniel. Pablo incluso alude a Deuteronomio 32 y Hechos 17. No tenemos tiempo para ir allí, pero Pablo lo entiende. Él sabe exactamente con qué está tratando. Mira el vocabulario. Principados, potestades, gobernantes, tronos. Gobernantes del mundo, este tipo de dominios, tronos o un par más. El vocabulario de Pablo, ¿qué tienen estas palabras? Todas tienen una cosa en común. Son términos que denotan dominio geográfico, gobierno geográfico. No es casualidad. Pablo usa ese vocabulario porque la cosmovisión de Deuteronomio 32 es la que está en la mente de Pablo. Y así debe ser porque ese es su trabajo. Él es el apóstol a las naciones, a los gentiles. Cuando llegues al 2 voy a saltar a Hechos 2. Hay algo fascinante aquí antes de que empecemos a concluir. Hay algo fascinante sucediendo aquí porque ¿cuántas veces me encanta Hechos 2 porque ¿cuántas veces has escuchado esto predicado? Como 100 veces, ¿verdad? Pero te puedo garantizar que no lo has escuchado de esta manera. Si vas a Hechos 2, aquí tenemos el pasaje de las lenguas. Lenguas divididas como de fuego. Bien, esto es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y todo esto. El término griego ahí es diomorizo. Dirás, ¿y qué? ¿A quién le importa? Bueno, si realmente buscas ese término en la traducción griega de la Biblia hebrea, verías que es la misma palabra que aparece en Deuteronomio 32:8. Así que eso es solo una coincidencia, Mike. Sí, bueno, aquí tienes otra del mismo pasaje. Al oír este sonido, la multitud se reunió y quedaron desconcertados. Desconcertados es un queo. ¿Adivina dónde encontramos eso? Génesis 11. Esa es la historia de la Torre de Babel. Wow. Empiezas a ver un patrón. Lo que sucede en Hechos es que tienes judíos que están esparcidos por todo el mundo debido al exilio. Todos están en las naciones. Regresan a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Son testigos del cumplimiento del nuevo pacto, de la venida del Espíritu Santo. Y esto queda demostrado por la capacidad de los apóstoles para hablar sus idiomas. Entienden la historia de Jesús. Ellos creen. ¿Y qué hacen entonces? Regresan a sus naciones.
Y ahora Dios ha puesto evangelistas en todas las naciones porque la batalla ha comenzado. Muy bien, ahora que tenemos la resurrección y la ascensión de Cristo, el nuevo pacto siendo inaugurado y cumplido, ahora es momento de sacar a la gente de las naciones y traerlas de vuelta a la familia de Dios. Todo esto es una imagen coherente. Si miras un mapa, aquí están los nombres de los lugares en Hechos capítulo 2. Notarías que si trazas una línea, volvamos a la primera diapositiva, notarás justo aquí están Grecia e Italia, ¿de acuerdo? Solo para que te ubiques, el Mar Negro y por supuesto aquí es donde está Israel. Si comparas esa distribución geográfica, no los nombres, ¿no?, sino la distribución, con las naciones de Génesis 10, las naciones que fueron desheredadas cubren las mismas regiones geográficas. Y en Unseen Realm lo que hago es decir, bueno, veamos la lista de Hechos 2. Comienza en el este y se mueve hacia el oeste. Cuando llega al Mediterráneo, se divide hacia el norte y hacia el sur. Lo que está haciendo esto, lo que hace la lista en Hechos capítulo 2 de los grupos de personas allí, es decir, mira, donde sea, es para el judío primero y también para el gentil. Vamos a comenzar con la presencia judía en el este. ¿Por qué están en el este? Esther, el libro de Esther, el exilio, de acuerdo, Babilonia, Persia, y luego empiezan a moverse hacia el oeste. Cada lugar que está asociado con el Israel bíblico finalmente escuchará el Evangelio primero. Y a medida que avanzas en el libro de los Hechos vas a ver dos patrones. Vas a ver primero al judío, todos los lugares asociados con israelitas judíos, y luego vas a ver una transición hacia los gentiles. Y cuando llegas a la transición hacia los gentiles, te vas a dar cuenta de que si pusiera esto en un mapa y lo comparara con Génesis 10, geográficamente, toda la lista de Génesis 10 está cubierta por el Evangelio en el libro de los Hechos, excepto por un lugar. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero si miras el desarrollo del libro de los Hechos, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿de acuerdo? Ese es el plan. Recorres el libro de los Hechos y se menciona Samaria. No estaba en la lista de Hechos 2. No había nadie de Samaria en Pentecostés. Bueno, bien. Vamos a enviar a alguien a Samaria, Felipe, para asegurarnos de que alguien lleve el Evangelio allí. Y ese es el eunuco etíope. Él se lo lleva de vuelta a África. Ellos reciben el Evangelio. Me refiero a todos estos lugares. Azoto. ¿De dónde arranca el espíritu? Él rescata a Felipe después del encuentro con el eunuco etíope y lo envía, lo deja en Azoto. ¿Qué es eso? Es territorio filisteo. Si miras la extensión del reino bajo David y Salomón, es como el único lugar que su imperio no cubría. Esto es una narración inteligente, del reverso de lo que sucedió con las naciones. Y cuando llegas a Pablo, sabes, Pablo se sube, ya sabes, está encadenado camino a Roma y tiene esta obsesión con llegar a España, que le gusta la comida. ¿Sabes a lo que me refiero? Tarsis. Quiere llegar a España. Para nosotros es como algo sin importancia. Espero verlos de paso mientras voy a España. Por lo tanto, cuando haya terminado esto y les haya entregado lo que se ha recogido, partiré hacia España pasando por donde ustedes están. Él les está diciendo a los romanos, miren, voy a llegar a Roma porque tengo que apelar al César y estoy encadenado. Pero ¿sabes qué? Pablo simplemente dice, no me voy a quedar allí, no voy a estar allí. ¿Cómo lo sabe? Él cree que no va a terminar. Su vida no va a terminar en Roma porque tiene que llegar a España. Así que ustedes son una estación de paso, no puedo esperar a verlos, pero voy de camino a España. ¿Cuál es el gran asunto con España? Mira el mapa. Esto es España para nosotros ahora. En el mundo antiguo era Tarsis. Es el último nombre de Génesis 10 que no ha sido alcanzado por el Evangelio en el libro de los Hechos. Wow. Bien, Pablo cree que su vida no terminará. No terminará hasta que haya llevado el Evangelio a cada lugar que fue desheredado en Babel. Por eso quiere llegar a España, porque si no llego a España, no hice el trabajo. Y sé que voy a llegar porque Dios me llamó a hacer esto. Así que nos vemos en mi camino a España. De nuevo, hay estas pequeñas cosas, pero ya sabes, ¿por qué preocuparse? Y otra vez, solo voy a resumir aquí. Sabes, me gusta llevar a la gente a Juan 1:12, ya sabes, a todos los que creyeron en él. A ellos les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. 1 Juan 3, ya sabes, somos hijos de Dios, vamos a ser como Jesús. Ya sabes, estos diferentes pasajes. ¿Te das cuenta, sabes, por qué es importante tener, ya sabes, una cosmovisión del consejo divino, la cosmovisión de Deuteronomio 32 en tu mente?
De nuevo, yo no pensaba que fuera importante en absoluto. Esto no es una exageración, solo voy a decir esto. Para cuando llegué al trabajo doctoral, había tenido 60 minutos, no una hora de reloj, como una hora de crédito, sino una hora de reloj. Había tenido 60 minutos sobre angelología y demonología en 15 años de trabajo. Ahora, cuando eso te pasa, piensas que no puede ser importante. Te voy a decir que sí lo es. Aquí tienes solo una observación de Juan 3 y Juan 1. Si vuelves al Antiguo Testamento, ¿quiénes son los santos? Abrumadoramente, como el 98% de las veces, son miembros de la hueste celestial, el consejo divino. En el Nuevo Testamento, los santos, tu Biblia en inglés dirá saints. Ese título nunca se usa para la hueste celestial, los ángeles. Solo se usa para ti, para los creyentes. Wow. ¿Por qué el cambio? Porque nosotros somos los nuevos hijos e hijas de Dios. Wow. Vamos a reemplazar lo que se perdió en todas estas rebeliones, tanto en la tierra como, en última instancia, en el cielo o en la nueva tierra, el nuevo Edén. Vas a Hebreos 2, donde está el pasaje en el que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, familia. ¿Dónde ocurre esa escena? Si vas y lees el pasaje, delante de la congregación, delante del consejo, está justo ahí en el texto. Es Pablo increíble, en nunca 1 había Corintios reparado en eso, es 6 verdad. les dice a los corintios que básicamente están haciendo todo mal. Les dice, miren, ¿pueden dejar de llevarse unos a otros a los tribunales? No saben que van a gobernar, a juzgar a los ángeles. Aquí tienen un reto. Vayan y busquen un comentario bíblico y encuentren a alguien que tenga alguna idea de lo que eso significa. Y no estoy exagerando. Tengo muchos comentarios bíblicos porque trabajé en Logos y ni uno solo de ellos entiende ese versículo. Simplemente se rinden, se dan por vencidos. Puede que tenga algo que ver con, ya sabes, ángeles o algo así. Bueno, no es ninguna sorpresa, eso es lo que dice, ¿verdad? Lo que significa es, ¿cómo vamos a juzgar a los ángeles? Si sigues leyendo Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, en el Nuevo Edén, se nos pone sobre las naciones. Al que venciere, lo pondré sobre las naciones. Así que al que venciere, le permitiré sentarse en mi trono y gobernar las naciones. ¿Quién gobierna las naciones ahora? Los dioses caídos, las potestades, los principados, los hijos rebeldes de Dios. ¿Quién llega a reemplazarlos? Wow. ¿Quién los juzga? ¿Quién finalmente los gobernará, desplazará y reemplazará? Eso seríamos nosotros. Esto no es una frase al azar. En Pablo, ¿no saben que van a gobernar sobre ángeles? Que juzgarán a ángeles. Nosotros tenemos un rango superior al de ellos. Ni siquiera hemos hablado de la estructura del consejo divino. Son 3 niveles. El nivel más bajo son los ángeles. El nivel intermedio es la familia de Dios, los hijos de Dios, porque el consejo divino se basa en el lenguaje de la familia real, reyes reales, realeza. Tienes al rey en la cima. Quien recibe más, ya sabes, los mejores trabajos son para los que tienen más responsabilidad. Esos son los miembros de la familia. Y luego todos los demás son la burocracia. Es lo mismo en la escritura. Nosotros tenemos un rango superior. Bien, nosotros reemplazamos y tenemos un rango superior al final de los tiempos. Ahora, hay mucho más que podríamos decir sobre esto, pero voy a terminar con esto. Lo realmente interesante es cuando vas al Nuevo Testamento y miras los pasajes que hablan sobre la resurrección y la ascensión de Jesús, que suele ser una idea secundaria, pero en realidad es muy importante, la ascensión. 5 o 6 veces Pablo equipara la resurrección o la ascensión con la derrota, la desaparición, la anulación, el despojo. El despido de los principados, las potestades y los gobernantes de las tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hace él? Básicamente lo que está diciendo es que, mira, cuando Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió, ¿qué es la ascensión? Él asciende a la diestra de Dios. Él es el Señor. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Su autoridad, que una vez les fue dada en Babel, y ellos se corrompieron y necesitaron juicio, su autoridad es retirada. No tienen autoridad sobre nadie en absoluto.
Wow. Las únicas personas que les dan autoridad son aquellas que no saben eso. Ellos están esclavizados. Así que, cristiano, se supone que debes salir a las naciones y traer de vuelta a la gente a casa. ¿Y tienes la autoridad para hacerlo? Y necesitas decirle a la gente, mira, no tienes que temer a los poderes de la oscuridad. Ellos han sido deslegitimados y su destino está sellado. Esto es lo que hace Pablo, porque Pablo sabe que cuando entra en una ciudad, ellos tienen miedo. Porque Pablo está diciendo, denle la espalda a sus dioses y vengan aquí. Es como, bueno, si hacemos eso, los dioses se van a enfadar mucho. Y Pablo diría, no se preocupen por eso, ya están derrotados. Su autoridad ha sido deslegitimada. De hecho, el mismo Dios, el Altísimo, que les dio su autoridad en primer lugar, ahora la está recuperando. Él no solo dice que está bien volver a casa, sino que lo exige. Porque el mismo Dios se hizo hombre en Jesús, murió por ti para que pudieras tener el perdón de los pecados, resucitó y volvió al asiento de autoridad. No tienes nada que temer. Y Pablo vincula este concepto con la plenitud de los gentiles, que es una frase paulina asociada con la segunda venida. Que cuando los gentiles, la plenitud de los gentiles, cuando Dios recupere a todos aquellos de las naciones que quiere de vuelta en la familia, entonces Israel será despertado y entonces vendrá el fin. Esa es la teología del Nuevo Testamento en pocas palabras. Esto es absolutamente increíble. Es increíble. Los poderes que existen solo... Verdaderamente impresionante. Lo que dice Michael Heiser es realmente... O sea, yo ya había conocido el concepto del concilio divino y de cómo Dios quería formar una gran familia, y esa familia, estos dioses, estos miembros del consejo fueron asignados a naciones, se corrompieron y esta rebelión hizo que él arme una familia a través de Abraham y que tenga como su porción en las naciones. Pero nunca había visto cómo todo el lenguaje del Nuevo Testamento refiere a que nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces esos hijos de Dios ya fueron quitados porque nosotros estamos. Nosotros juzgaremos a los ángeles porque como ellos estamos por encima de los ángeles en el rango, somos parte de la familia, y que además de todo nosotros tendremos por herencia a las naciones, porque todo el tiempo está refiriendo a ese concepto. O sea, me gusta tanto compartirles lo que hace Michael Heiser y su trabajo, porque es una manera muy global de entender la Escritura. Es una manera de leerla de punta a punta que no sé, a mí me hace muchísimo sentido. Y creo que es algo que requiere este momento histórico para la iglesia. Necesitamos comprensión de los tiempos. Necesitamos entender lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a suceder de manera completa. O sea, necesitamos verlo de manera completa. No tenemos que tener un versículo, un capítulo aislado y chao. Necesitamos entender cómo todo se relaciona y cómo la Biblia dialoga consigo misma. Y este tipo de cosas, siempre hay uno que dice, no, David, es muy complicado, no hay que enredarse con esto. Mejor hablemos de la gracia, el amor. Hay que hablar de la gracia y el amor, definitivamente. Hay que hacer mucho énfasis en eso. Pero también tenemos que hablar de esto otro. Porque ¿saben qué pasa cuando uno empieza a descubrir estas cosas? Te enamoras de la Biblia, loco. ¿O no les está pasando eso? ¿No les explota el cerebro cuando entienden esto, cuando ven esto y no dicen, che, necesito saber más de la Biblia? Cuando aprendemos más de la Biblia y nos llenamos más de Dios, somos más eficaces en esto de ir a las naciones y predicar el Evangelio y reunir otra vez a la gente bajo los pies de Dios. Bueno,